La madre y su arquetipo. Como el feto, los fetos en medicina veterinaria, en donde hay especies que son multíparas, es decir, que tienen varios hijos o, o son partos no solamente de dos, tres, cuatro, sino cinco, por ejemplo. Hace días conocí el caso de un de ganado en una vaca que tuvo cuatro terneros o cuatro herales, ¿no? En ciertos ambientes se habla de heral, utrero, novillo, toro, vaca, bueno, etcétera. Entonces esos bebés que en perros se llaman cachorros, en gatos mininos, en conejos gazapos y así en cada una de las especies se va dando en apología un apócope a cada uno de ellos cuando son cachorros. La medicina veterinaria es amplísima. Y yo diría, y una vez le preguntaba yo a alguien que cómo se le dice a, a un veterinario que solamente trata una sola especie. Entonces la persona me decía, doctor Juan Carlos Chica Zapata, la verdad que no sé. Médico veterinario, le dije, no, se le dice médico. ¿Sufre el feto o no sufre el feto? ¿Cómo enfrenta el feto ese estrés cuando va a llegar el nacimiento después de que ha vivido durante muchos meses? En el caso del ser humano durante 9 meses, 36 semanas. En el caso del ganado durante 9 meses. En el caso de los caballares durante 11 meses. En el caso del Helionto santos, en el elefante de 2 años y medio. En el caso de la mayor parte de los felinos durante 3 meses. En el caso de las gatas durante 60 días aproximadamente, 60, 63. En el caso de las perras durante 58 a 63 días. Y en cada una de las especies. Y especies que son mucho más, que son inclusive multíparas, que tienen varios fetos, tienen varios hijitos, digámoslo así, y que el periodo de embarazo no dura sino digamos 21 días como muchas. La mayor parte de las especies son uníparas, tienen un solo bebé y como el ser humano inclusive, pero hay especies por ejemplo que son multíparas. En las yeguas por ejemplo, eh, la yegua queda en embarazo, digámoslo así, y al día 135 hay una nueva ovulación y cuando hay esa nueva ovulación viene una diferencia de embarazos en las yeguas de 135 días. Por lo tanto, el médico veterinario debe entrar a identificar todo esto y entrar a hacer a extirpar, digámoslo así, a través de una palpación rectal, entrar a extirpar el ovario, generalmente el izquierdo, que fue fecundado al día 135, porque los animales son muy inteligentes y ¿qué hace la yegua? Aborta los dos, porque se da cuenta que no puede, a diferencia de las mujeres, que uno ve mujeres en unas condiciones de salud extremas, en unos estados de vulnerabilidad en cuanto a su salubridad y tienen sus bebés en malas condiciones a veces. El feto se estresa o no se estresa. Quien determina el proceso del parto es el feto, no es la madre. Aunque la madre disminuye el riego sanguíneo, disminuye la perfusión sanguínea a través del cordón umbilical, la disminuye para que ese feto ya no le estén llegando nutrientes. Pero eso va siendo algo paulatino y es algo fisiológico. No es que la vaca quiera hacer eso, no es de que la perrita quiera hacer eso, la gatica o la mujer. Son unos procesos hormonales, enzimáticos y una cantidad de cosas, unos procesos químicos en los cuales se va disminuyendo la perfusión sanguínea cuando el embarazo va llegando a término. Entonces de esta manera ya el feto se va viendo afectado en cuanto a su perfusión, en cuanto a su riego sanguíneo y él comienza a sufrir. Pero esto hablaremos ahora.
quien determina el proceso del parto. Y no es de que en el arquetipo de la madre, cuando estamos hablando de arquetipos de la madre, el feto esté en un estado o sea, como el feto se desliga de ese cordón umbilical y entra en un estado de estrés porque se va a separar de la madre. El feto, al momento en que el embarazo ha llegado a término, el feto produce corticoides fetales. Esos corticoides que se producen en toda esa cascada, por ejemplo, el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, y al último hay un exceso de corticoides que también están en el estado en cuando se producen las emociones, por ejemplo, que son la rabia, la tristeza, la alegría, el asco, el miedo y la sorpresa. Entonces, cuando todas estas cosas suceden, el feto comienza a producir corticoides fetales y estos corticoides fetales aumentan la presión arterial. Por eso las personas que toman demasiados corticoides son personas que tienden a hacer algo que se llama un síndrome de Cushing, o cuando el médico veterinario o el dueño de la mascota les da corticoides porque los ve con una alergia, son pacientes que tienden a la obesidad, a abdomen en cabellera de medusa, en donde se notan las venas y en donde hay un abdomen péndulo, pene péndulo y todo cuelga. Entonces estos corticoides fetales aumentan la presión arterial también. Pero en el feto, cuando el feto siente que tiene que nacer y que ha llegado su proceso del parto, el feto lo que hace es producir corticoides fetales. Y los corticoides fetales estimulan el miometrio, la parte interna del útero en donde el feto está alojado y está viviendo a través de un líquido amniótico y alantoico. Este feto produce corticoides fetales, llegó el momento, él dice, yo tengo que nacer ya. Ya el embarazo ha llegado a término, él produce corticoides fetales, estos estimulan el miometrio y se da una serie de cambios hormonales, entre ellos la progesterona cae en los niveles de progesterona, que son los que van a favor de la progestación, progesterona, y se mantienen, deben de mantenerse durante toda la gestación. Por eso un paciente en el ser humano, que también es un animal porque pertenece al reino Animalia, orden primates, cordados, lo mismo que los que andan en cuadripedestación, en cuatro patas, en dos patas como las aves. Entonces, lo mismo que en el reino, que en los humanos, se dan una serie de cambios hormonales. Y cuando se comienzan a bajar los niveles de progesterona por debajo de 3-4 nanogramos por decilitro, inmediatamente comienza esa madre a sufrir algo que se llama una amenaza de aborto. Entonces hay que colocar en la clínica humana, en la clínica veterinaria, entrar a colocar Bricanil, entrar a colocar relajantes y a sustituir los niveles de progesterona, porque si no se va a venir un aborto. El feto, cuando produce corticoides fetales, sensibiliza el miometrio y hace que se bajen los niveles de progesterona, que son los que deben de mantenerse durante el embarazo, y se aumentan los niveles de estrógenos. Siempre el ciclo estrógeno-progesterona. Y los estrógenos hacen que se produzca relaxina para que se relaje el útero, se produzca oxitocina para que se contraiga el útero y se produce prolactina para que llegue leche a las mamas, tanto de la mujer como de las hembras en la especie animal. Decíamos que todos son animales. La gente dice, no me compare con los animales, somos reino animalia. Orden primates, compartimos el 99% de la información genética con los orangutanes, con los primates, con los chimpancés, que son los simios mayores. A diferencia de los prosimios que tienen cola y les sirve para hacer braquiación y desplazarse a través de la naturaleza y los árboles, donde están los lemures, los póngidos, en donde están los cercopithecus, el mono araña, el tití, etc.
Todo esto estimula el proceso del parto, por eso cuando un feto muere, eh, generalmente no hay contracción y relajación uterina, porque no hay receptores para la oxitocina. Y así uno le coloque a la hembra o al ser humano, a la mujer, se que le coloque oxitocina, si no es el momento del parto, o no hay quien esté estimulando el proceso del parto, como es un feto vivo a través de la producción de corticoides fetales, entonces no hay receptores para oxitocina, y al no hay receptores no hay en dónde se deposite la oxitocina. En este caso pitocin, por ejemplo, rastina, cualquiera de estos, hormoficina, como se llame, los nombres comerciales, no hay en dónde se deposite, entonces no hay contracciones. De esta manera el feto necesita nacer, por eso ese feto que muere dentro del útero, sobre todo en perras, por ejemplo, que son multíparas, en gatas, en cerdas, todo esto, que tienen 3, 4, 5, 6 bebés, en las cerdas 10, 12, por decir algo, y cuando son por primera vez, pues tienen poquitos y al segundo embarazo, a la segunda cría, van aumentando, van aumentando. Entonces, toda esta serie de sucesos y de fenómenos hacen que en cualquier momento se produzca una distoxia, un parto distóxico por parte de la madre, por parte de los procesos fisiológicos que ya los explicamos, como son los receptores para oxitocina y para algún otro tipo de hormonas, por parte del feto, un feto macrocéfalo con una cabeza muy grande, hijo de un padre demasiado grande para la hembra, por ejemplo, para la mujer. Partos distóxicos por problemas a nivel de la pelvis, en donde una pelvis, una hembra que sufrió una fractura y consolidó de una manera no regular, y entonces se estrecha el canal pélvico y se estrecha la salida del feto. Fetos que vienen en presentación, las presentaciones más comunes son las presentaciones longitudinales, dorsosacras o dorsoventrales. La mayor parte vienen dorsosacros, o sea, vienen así, con la cabeza hacia abajo. Dorsosacros porque van el dorso hacia arriba con el sacro de la madre. Pero hay presentaciones transversas, vienen atravesados, o vienen longitudinales, o vienen dorsoventrales, o sea, vienen aquí así. Longitudinal anterior, que viene la cabeza hacia afuera, por delante. Longitudinal posterior, que viene en algas. Dorsosacro, dorsoventral. A veces esto produce distoxias y hacen de que uno de los fetos no alcance a nacer y comience a sufrir. Y entonces comienza en un sufrimiento fetal y no es llevado tiempo, porque la mayor parte de la gente y nosotros los médicos veterinarios no creamos esa cultura y esa conciencia en los dueños de mascotas de que la mascota también debe ser observada y dirigida durante el embarazo, y de que debe tener ciertos protocolos, entre ellos ecografías seriadas, entre ellos desparasitar a la madre y todo eso, para mirar en qué posición vienen los fetos, cuántos vienen en lo posible, y que no se vaya a presentar un parto distóxico, para poder tomar una decisión en cuanto a una cesárea de tipo clínico, más no una cesárea por cobrar, porque bien se ha dicho, muchos pacientes se les hace cesárea y no tienen necesidad. Pero esto es una cirugía que genera muchos ingresos muchas veces. Yo ante todo soy médico veterinario, no soy comerciante. Me perdonarán los que me escuchen hablar de esta manera. Hay que ser éticos, la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida, la verdad. Cuando se sobrepone por encima el dinero y tantas cosas, el paciente es el que lleva el bulto y el que adquiere las consecuencias de una desidia y una inoperancia médica. De cuando nosotros le generamos al paciente enfermedades nosocomiales o creamos una iatrogenia porque sabemos de que el paciente por desidia no hicimos demasiadas cosas que deberíamos de hacer y que tenemos el conocimiento y no las hicimos, y creamos una enfermedad peor que
que por la que llegó el paciente. Es cuando el feto comienza con el sufrimiento fetal, cuando llega el proceso del parto y todos estos motivos por los cuales el feto no puede nacer por parte de la madre, fisiológicos, por parte de la pelvis, por parte del feto, hacen de que el feto no pueda salir ligero, el feto comienza a sufrir y se llama el sufrimiento fetal. Los fetos que vienen inmaduros son fetos que nacen sin pelo, que niños que nacen sin el cabellito ni nada de eso porque nacieron antes de tiempo, están inmaduros. Y cuando hay sufrimiento fetal, como nos damos cuenta nosotros, tomamos la frecuencia cardíaca del feto con un fetocardio y generalmente, digamos, por decir algo, en gatas están 180 y tomamos la frecuencia cardíaca con un fetocardio allá al abdomen de la madre y colocamos oxitocina a la dosis, orastina, hormoficina, cualquiera de estas. Y después de 5 minutos endovenosa, si el feto necesita nacer de inmediato, el feto comienza a mostrar un sufrimiento fetal e inmediatamente aumenta la frecuencia respiratoria en cada una de las especies. En los niños se aumenta la frecuencia cardíaca y eso lo detectamos nosotros a través del fetocardio, a través de una administración de oxitocina. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta para evaluar, porque nosotros le hacemos a un feto una ecografía y ha pasado que muchas veces muchos médicos, y nos llegamos a confundir inclusive cuando no tenemos en conocimiento esta medicina crítica en la parte de ginecobstetricia en los animales, y ha pasado que vemos un feto apagado y resulta que cuando el feto comienza a sufrir aumenta la frecuencia cardíaca, entra en una taquicardia, pero llega un momento en que él ya está tan cansado con ese corazón haciendo una taquicardia, digámoslo así, sinusal, que él entra en un apagamiento e inmediatamente el feto hace una bradicardia compensatoria, baja la frecuencia cardíaca y cuando nosotros vamos a auscultar el feto, hacemos una ecografía, no vemos contracciones cardíacas porque entra en un proceso de estivación, de disminución del metabolismo y pensamos que el feto está muerto y resulta que el feto entró en un apagamiento fetal y debemos de identificar esto. Entonces más o menos el proceso que se genera en un feto que quiere nacer ya, que quiere salir, en donde es un proceso en donde el pulmón está surfactado, el pulmón está colapsado y la circulación, esto es para otro tema, y la circulación sanguínea es la madre quien respira por el feto. Por eso muchas personas dirían que si el feto vive en un medio anaerobio, el feto vive en un medio prácticamente anaerobio porque solamente el pulmón está colapsado y al pulmón le llega solamente el 5% del riego sanguíneo que entra a través de las venas cavas anterior y posterior y estas llegan a través del cordón umbilical y llegan a la aurícula derecha, bajan al ventrículo derecho y bajan al pulmón, pero solamente un 5% de esa circulación sanguínea es para mantener como una viabilidad o una funcionabilidad pulmonar, y la otra parte donde se va a través del agujero oval o esa comunicación aorta pulmonar que se presenta. Entonces el feto realmente, ¿quién respira por el feto? Es la madre. Por eso el feto al momento del nacimiento, el feto cuando llora en los niños y cuando en los animalitos comienzan a gemir, es porque el pulmón inmediatamente dejó de surfactarse, se llenó de aire y al llenarse de aire, ¿y por qué se llena de aire? Porque volvió a respirar. Y esa circulación, ese agujero oval persistente, esa circulación pulmonar aórtica debe de cerrarse en las primeras 48 a 72 horas. ¿Por qué? Porque lo que está generando que ese agujero oval para que haya una comunicación aorta pulmonar y sea la madre quien respira por el feto, más no el feto, porque el pulmón está colapsado, por eso vive en ese medio. Entonces es a través de una prostaglandina. Por eso al momento del nacimiento hay que colocar oxígeno porque son reactivos a oxígenos
y colocar antiprostaglandinos, sobre todo indometaxina y hoy en día otro tipo de antiprostaglandínicos para que el feto pueda nacer y para que el feto pueda cambiar esa circulación aorta pulmonar, ese agujero persistente, ese DAC o ducto arterioso persistente, que lo hay DAP1 y DAP2 que podríamos hablar en otras charlas. Pero eso usted depende, médico veterinario, que quiera que sigamos tocando este tipo de temas de interés general, de interés médico veterinario, y nos apoyen en el canal, den like para que el algoritmo, la plataforma de YouTube llegue a muchos más dueños de mascotas y sobre todo a médicos veterinarios. Les ofrezco disculpas si en algún momento sintieron bulla, pero la gente creda, estólita y estulta no dejará de existir y no respetan de que a pesar de que estoy acá en este momento en descanso, en la guardia, estamos en una clínica en donde hay pacientes hospitalizados. Para todos ustedes, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Y recuerden que soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Los invito de nuevo para que vean el canal Sala de Emergencias en YouTube. Activen la campana de notificaciones y den like para que el algoritmo de la plataforma de YouTube llegue a muchos más pacientes. Compartan, colegas, apóyenos para que este canal pueda continuar y podamos hacer muchas cosas interesantes y hablar sobre todos estos temas críticos que la verdad que me preocupa. La mayor parte de congresos, en Colombia hay congresos, en Sudamérica y en el mundo hay congresos veterinarios y congresos médicos en donde no se toca el tema crítico, sobre todo en la parte médico-veterinaria. Entonces el médico veterinario es un médico que aprende a conocer mucho de enfermedades, de entidades patológicas, pero al momento de agravarse el paciente, hace eutanasia. Entonces muchas veces son pacientes que mueren por malos médicos a diferencia de una enfermedad que está terminal. Seguimos hablando de este tema para que hablemos del paciente terminal, del paciente crítico, cardiología del paciente crítico. Entonces, colega, de usted depende que nos apoye. Recuerden que soy el fundador de la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, COES. Ya hemos realizado seminarios internacionales, por diversos motivos no hemos podido continuar, más por envidia que por otra cosa. Hasta un próximo quita, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Chao.